Un parque ecoarqueológico es un área que combina la preservación de restos arqueológicos con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Estos sitios incluyen zonas donde se encuentran vestigios arqueológicos de antiguas civilizaciones o culturas, junto con áreas naturales que se conservan por su importancia ecológica. Aquí estamos en el sitio ecoarqueológico de Los Naranjos, ubicado en la cuenca del lago Yohoa, aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar. Un lugar que es todo un paraíso. ¿Por qué razón? Porque aquí encontramos diferentes especies de reptiles, de aves, a tal punto que del 100% de aves en Honduras, aquí lo tenemos prácticamente el 55% de aves en todo este refugio de vida silvestre. Y también nos damos cuenta que tenemos árboles de diferentes dimensiones. Por ejemplo, atrás mío tenemos el famoso árbol de amate, que tiene aproximadamente más de 80 años. Y este árbol tiene que ver mucho con la cultura mesoamericana, porque de este árbol de amate lo utilizaban para hacer los famosos códices, que eran esa especie de libros donde los mesoamericanos iban escribiendo lo que estaba pasando día a día, cuando observaban las estrellas, cuando habían eclipses lunares o solares. Realmente todo el entorno natural en este sitio ecoarqueológico de Los Naranjos es muy, pero muy bello. Y esto hace que el lugar tenga esos elementos, la parte ecológica y la parte arqueológica, poco a nivel de Centroamérica. Y aquí en Honduras lo podemos disfrutar en el sitio ecoarqueológico de Los Naranjos. El lago de Yohoa fue el fondo de un antiguo mar, que se llamaba el Mar de Esquías. Y por eso es que todo el valle de Sula, la zona del lago de Yohoa y el valle de Comayagua, se encuentran todavía fósiles de plantas y animales marinos. Entonces, en la parte norte del lago Yohoa se crecieron cuatro volcanes. Y esos hicieron erupción y cerraron la entrada del mar que había desde el valle de Sula. Y entonces el lago de Yohoa, que quedó siendo salado, se fue volviendo de agua dulce por la lluvia y por la cantidad de ríos que iban desembocando en él. Entonces, originalmente el lago de Yohoa es de origen sedimentario marino y las rocas son calizas. Que todas las rocas que va a encontrar cerca del lago Yohoa, y cuando uno anda en las lanchas, son esas rocas blancas que son calizas. Pero también, como cerca del lago de Yohoa, en la parte norte hay vulcanismo, buena parte de las rocas son de origen volcánico y son basaltos. Es esa piedra negra como de río. El lago de Yohoa es uno de los sitios más destacados en términos de biodiversidad y belleza natural en Honduras. Es la fuente natural más grande porque hay dos que son más grandes. Una son las lagunas de Caratasca, pero es agua salada. Y la otra es el Cajón, pero es artificial. Es una muralla de roca, pues, que cerró la fuente del río Muya. Entonces sí, el lago de Yohoa es la fuente de agua natural, agua dulce natural, más grande del país. Cosas maravillosas que tenemos en nuestra región de la cuenca del lago de Yohoa, pero también refiriéndonos a esa gran riqueza cultural con la que nos contamos dentro de lo que es el sitio. En este momento pues podemos ver a nuestras espaldas donde veníamos haciendo un recorrido tan bonito, disfrutando de lindos paisajes, como lo es el sendero Puente sobre Polines,
que fue creado con el objetivo de que el turista que nos visite a diario pueda crear una imaginación en su mente y poder decir que va caminando sobre las aguas del lago de Yohoa. Pero en sí está caminando sobre los humedales. Viéndolo desde el punto de vista ecológico, los humedales juegan un papel importante también dentro de lo que es la cuenca del lago de Yohoa o este ecosistema acuático que alberga miles de aves que están dentro de nuestro país. Por ejemplo, dentro de la cuenca, a la parte oeste podemos ver una de las aves emblemáticas en nuestro país, como lo es el quetzal, que es muy atraído por su plumaje, más que todo por su color de plumaje, color verde, rojo, y eso pues atrae mucho turismo en lo que es aviturismo, más que todo, que es una de las actividades que nos deja grandes divisas en nuestro país. En los alrededores del lago se encuentran áreas protegidas como el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y el Refugio de Vida Silvestre Los Naranjos, que son ideales para actividades al aire libre, caminatas, observación de aves y más. También en la parte este tenemos lo que es Cerro Azul Meámbar, también un parque nacional que juega un gran papel importante también dentro de la cuenca. Y eso pues es de valorarlo como hondureños. También ahí se pueden ver muchos tipos de especies de motmot que nosotros conocemos como torogós. Algunos le dicen guardabarrancos, pero el nombre es taragón. Aves emblemáticas que también tienen un gran atractivo turístico, y si es refiriéndonos sobre los humedales, también tenemos el gavilán caracolero. Y eso es lo que le mencionaba, el sendero Puente sobre Polines fue diseñado con ese objetivo de que las bases que son de concreto puedan desarrollarse el alimento exclusivo que tiene esta especie de ave, que es el Rostramus sociabilis, el nombre científico, pero que estas bases les sirven como refugio para que ellos puedan depositar sus huevos y que tengan seguro el alimento esta ave tan importante dentro de los humedales del lago de Yohoa. El puente sobre Polines tiene 786 metros de largo, creado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, con el propósito de beneficiar a los pobladores para atraer el turismo al lugar. Los lencas fueron los primeros en llegar a la zona del lago de Yohoa. ¿Qué cosa les gustó mucho a ellos? Y se ha visto a lo largo de los programas. Montañas con climas agradables, allá por Marcala, por ejemplo, ¿verdad? Luego el Valle de Comayagua, donde se fundaron el Chircal para siembros agrícolas. Pero el lago de Yohoa presentaba otras condiciones, mucha lluvia, el lago mismo, la posibilidad de transporte marítimo en lanchas y del uso pues, del agua, ¿no? Para cuestiones comerciales. De tal manera que el lago de Yohoa probablemente haya sido el centro de comercio de todos los grupos que estaban cerca, por ejemplo, lencas y mayas. Siempre cuando venimos a estos sitios arqueológicos, en este caso este sitio que es Ecoarqueológico de Los Naranjos, ubicado aquí en la cuenca del lago de Yohoa, nos preguntamos quiénes vivían acá, qué hicieron, cuánto tiempo habitaron y por qué se fueron. Esas son muchas preguntas que nos hacemos, y esto nos ayuda para hacer diferentes investigaciones. Los historiadores nos basamos en lo que se conoce como las fuentes históricas, y estas fuentes históricas son los que nos acercan a nuestro objeto de estudio, y dentro de estas fuentes históricas es como ese puente que nos acerca a ese objeto de investigación. Tenemos lo que es el arte rupestre, y el arte rupestre se divide en dos, en lo que es los pictogramas y los petroglifos, ya sea pinturas en piedra o incisiones en piedra. En el sitio Ecoarqueológico de Los Naranjos pues es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque aparte de edificaciones, aparte de arquitectura monumental, pues también encontramos arte rupestre, tanto en pictogramas, o sea, pinturas en piedra, como lo que son petroglifos, o sea, incisiones en piedra. Entonces, todos estos elementos los unimos y nos ayudan a poder entender todo este entorno histórico de esta población que vivió acá. En principio, ¿quiénes vivían acá? Pues se habla de los primeros pobladores, que eran los lencas, conocidos también como los protolencas o los primeros lencas. Y luego lo interesante de este lugar es que forma parte de los pueblos del periodo formativo
es decir, cuando se comienzan a formar en los diferentes pueblos alrededor de todo Honduras, que se inicia, según la evidencia arqueológica, del año 800 a.C., incluso hasta el 1250. Los Naranjos es un lugar donde se encuentran diferentes figuras que no son producidas en la zona, sino que son de intercambios. Era casi como un lugar obligatorio a pasar de los diferentes grupos que se movían tanto en el Caribe como en el occidente y en el centro y parte sur de Honduras. Y eso nos ayuda a acercarnos para poder entender mejor a cada uno de estos grupos. Si estamos hablando del 800 a.C., podemos decir que hay mucha influencia, sobre todo de la cultura olmeca, que es la cultura madre de todo Mesoamérica. Y Los Naranjos es un lugar excepcional porque vamos a ir viendo diferentes figuras que nos relacionan o vemos la influencia olmeca que viene desde México hasta estas tierras centroamericanas. Los protolencas empleaban el lago y sus ríos como vías de transporte para el traslado de sus bienes comerciales. Por esta razón, se establecieron y eligieron la ciudad con la intención de convertirla en un centro comercial. En su apogeo, esta ciudad ejercía una marcada influencia económica y cultural sobre gran parte del país. Dentro de los antecedentes históricos del sitio ecoarqueológico Los Naranjos, pues hay que ver quiénes fueron los primeros exploradores que llegan a este lugar. Por ejemplo, tenemos a Doris Stone, antropóloga, para 1934, que es cuando hace las primeras exploraciones en el sitio, y de hecho encuentra en un estado totalmente natural lo que se llaman montículos. ¿Qué es un montículo? Pues son estructuras que con el tiempo se han ido llenando de tierra, ha ido creciendo la vegetación y se van formando estos montículos que observamos alrededor, pero que cada uno de ellos tiene una ubicación muy especial. Los mesoamericanos cuando construían, cuando se edificaban estos pueblos, lo que hacían era que observaban el cielo y lo que miraban arriba lo representaban aquí abajo. Eso es muy importante. Por eso vamos a encontrar, igual en toda Mesoamérica, igual también aquí en el sitio de Los Naranjos, que hay edificación sobre edificación. Y es más, se habla de las diferentes fases, como la fase de Jaral, la fase de Edén, la fase Yohoa. Es decir, que fue una ocupación, como lo hemos comentado, desde el año 800 a.C. hasta el 1250 después de Cristo, casi 2500 años. Una de las pocas piezas porque las piezas se perdieron desgraciadamente. De una de las pocas que uno encuentra en Los Naranjos es una persona que tiene una mano cruzada y le falta el otro brazo. Eso era más un ritual maya. Y nosotros hemos encontrado en las cercanías del lago Yohoa campos de pelota maya. Lo que indica pues no solo el comercio económico, el traspaso de mercancías, sino quizás deportivo, quizás cultural. Hemos encontrado centros rituales, ¿verdad? Y eso indica pues que todos los pueblos probablemente hayan terminado llegando al lago para intercambiar productos. Es un punto de encuentro, no solo de las poblaciones anteriores. Hoy día usted va a encontrar que la gente viaja de cualquier lugar de Honduras y tiene que buscar un lugar para comer. De alguna manera prefieren el lago de Yohoa. Es el punto de encuentro, es el punto de comercio, es el punto de compartir frutas de un lugar con las del otro. Y en ese sentido la importancia, es un punto de encuentro y de comunicación. Además, el lago de Yohoa es el lugar más lluvioso de todo Honduras. Se le denomina el ojo pluviométrico de Honduras. Ahí caen aproximadamente entre 4.500 y 5.000
milímetros cúbicos de agua al año. Para que tenga una idea, en Tegucigalpa caen 1000 al año. Sobre el sitio arqueológico Los Naranjos, que guarda ese gran valor histórico, pero también antropológico, y que es uno de los sitios bien importantes en nuestro país. Y dentro de eso, pues, se van ampliando más las investigaciones a través del proyecto Parina, que lo está manejando el doctor Julian Sion, que es de origen francés. Y eso, pues, dentro de las excavaciones, él ha encontrado evidencia o vestigios donde ha encontrado obsidiana que venía importada de lo que es el sitio de Ixectepeque, Guatemala, y también de lo que es Pachuca, México. Y también ha encontrado obsidiana local. Eso también, comprueba de que sí hubieron esos intercambios, esas conexiones con otros grupos, como mencionaba el licenciado Arnulfo. Y eso, pues, también nos da una más seguridad, más amplitud de poder conocer más a fondo el sitio. Porque aparte de lo que es el sitio Los Naranjos, también dice que en el informe que han realizado o que han dejado los diferentes investigadores, habla de que existieron 9 grupos alrededor de la cuenca del lago de Yohoa. Entre ellos, aparte de Los Naranjos, está Isla Las Ventanas, Isla El Venado, El Aguacate, Guatal, La Ceiba, el sitio arqueológico La Suiza, Las Vegas. Todos los sitios formaban parte de este asentamiento. Todos los lagos del mundo, y el lago de Yohoa no es la excepción, siempre fueron más grandes y más profundos. Se dice que, por ejemplo, una de las dificultades de construir la carretera del norte era el paso por el lago de Yohoa, porque no había terrenos planos. De hecho, los carros entraban en una barcaza, en un ferry, y eran trasladadas de un lugar al otro, desde Pito Solo hasta Peña Blanca, más o menos, hasta La Guama. Ese era el paso del ferry. Para poder hacer la carretera, porque el lago de Yohoa alcanzaba y sobrepasaba a la actual carretera que está en la venta de pescados y toda esa zona, hubo que drenar un poco de agua. Pero además de eso, el agua de lluvia y el agua de los ríos, cuando van llenando el lago continuamente, no solo llevan agua, llevan arena, llevan lodos. Entonces el lago se va sedimentando. Entonces, puede ser que gane agua, pero pierda profundidad, porque se rellena de sedimentos. Y por el otro lado, le sacan agua, entonces pierde profundidad y pierde cantidad de caudal de agua. Si hablamos de Los Naranjos, se le considera el segundo parque arqueológico más importante después de Copán. De hecho, en base a la evidencia arqueológica tenemos de que hay aquí pues, algunos elementos que nos dicen que desde el año 3000 a.C. ya había una población, ya dejaron algunos vestigios. Se ha encontrado desde obsidiana, jade, cerámica, y también en las excavaciones que han hecho, sobre todo el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, han encontrado diferentes restos óseos. Pero también hay que destacar que después de que Doreen Stone menciona o da a conocer a la comunidad científica sobre este sitio, empiezan a aparecer diferentes investigadores, como el caso del Instituto Smithsoniano, la Universidad de Harvard, el Museo Danés y una serie de investigadores que se van interesando en lo que es el sitio ecoarqueológico Los Naranjos. Cabe destacar que la influencia olmeca es muy, pero muy importante. Quizás uno de los lugares en Honduras con esa influencia olmeca, lo vemos en las esculturas, donde aparecen los personajes con una mano, su mano derecha la pone en su hombro izquierdo. Eso es, según la bibliografía, es símbolo de sumisión. Y aparece también el personaje como una transformación que se ven sus huesos y sus músculos, pareciera como una transformación de un ser humano a un jaguar o viceversa. Entonces, esto también es parte de la tradición de la olmeca acerca de la deidad, una de las más importantes, que es el jaguar. Entonces, en Los Naranjos realmente encontramos muchos elementos que nos hacen ver como único en cuanto a lo que es su tradición escultórica y lo que es su tradición arquitectónica.
Las estructuras descubiertas muestran similitudes con las halladas en Yarumela, en el Valle de Comayagua, y claramente muestran la influencia de la arquitectura olmeca. Estudios han concluido que estas estructuras representan las pirámides más antiguas halladas en el país. Además, se encontró un campo de juego de pelota que fue excavado en la década de los 70. También se identificaron evidencias que esta ciudad fue un centro importante, compitiendo con otros asentamientos prehispánicos en Honduras durante el periodo preclásico. Dentro de los diferentes materiales de construcción podemos encontrar infinidad, desde adobe, que es tierra con piedra, hasta lo que es la famosa piedra de canto rodado, que es como la última versión, porque sí, en Los Naranjos podemos hablar de diferentes sociedades, diferentes grupos que iban construyendo en base a lo que ellos encontraban en su entorno, pero el hecho de utilizar lo que es la piedra o el canto rodado fue como la última fase de construcción. No encontramos bloques de piedras como lo encontramos quizás en el caso de Copán o en todas las ciudades mayas, pero cabe destacar aquí la influencia también de una u otra forma de los mayas. ¿Por qué razón? Porque también en la parte de la evidencia de la cerámica he encontrado diferentes vasijas que únicamente eran hechas en Copán, son vasijas mayas, pero eso que nos dice que Los Naranjos fue un punto de encuentro, un cruce de diferentes grupos que se movían tanto al norte como a occidente, y eso hace que aparezcan productos exóticos. Y recordemos que aquí hay toda una línea, lo que es el sitio arqueológico de Yarumela, Tenampúa, toda esta zona que nos indica que era casi como un corredor. En las investigaciones que se han hecho, observamos que está el famoso canal, que el agua de este canal no es que el agua va al lago, el agua sale del lago, pero según investigaciones que se han hecho y pozos de sondeo que han hecho los arqueólogos, se encuentran posibles caminos por ese lago donde servían para intercomunicarse con diferentes grupos que venían de lo que es el Caribe hacia lo que es el centro, ¿no? Y aquí la influencia es el norte, el centro y norte y parte occidental de Honduras. De hecho, los lencas tenían culturas hidráulicas. Estos lencas venían de América del Sur. Eran los llamados chichas, o pre-chichas, o proto-chichas. Esta gente tenía mucho manejo del agua. Recuérdese que para ellos en todo el planeta el manejo del agua fue esencial. Uno no puede imaginarse a los egipcios sin el río Nilo. No puede imaginarse a los babilónicos sin el río Éufrates y el Tigris. Es decir, cada cultura en la antigüedad se tuvo que unir a un río. Y es por esa razón que se les llama culturas hidráulicas, porque vivían del río, no solo del agua, de la pesca, del comercio, de la acción de transporte. Y eso pues es lo que hace la importancia de estas culturas hidráulicas. Por eso Los Naranjos se convierte en un sitio, vamos a decirlo así, fuera de lo normal, de los más importantes, y el intercambio fue fundamental para que se desarrollara esta cultura. Y son grupos, pues vamos a decir que los últimos, según la evidencia, en 1250, y en su mayoría, hoy casi todos, eran población lenca. Y eso nos dice mucho que también ellos edificaban lo que son estas estructuras. Cada edificación, cada pirámide simboliza lo que son las montañas sagradas, tiene que ver la cosmogonía, y eso lo vemos en todo Mesoamérica, desde México hasta Honduras, donde las estructuras, las pirámides, representan montañas sagradas, porque en la montaña es donde se produce el agua, se produce los truenos, se produce el maíz. Realmente es una fuente de vida. Entonces es buscando lo más cercano a lo que es el cielo. Entonces la edificación se construye en base a la ubicación de las estrellas, y se repite el patrón aquí en la tierra. Usted va a encontrar dos cosas en común en toda la historia hondureña. Que todas las culturas tenían presencia de agua, una fuente de agua. Y dos, casi todas hicieron sus arte, sus pinturas, sus esculturas, etcétera, utilizando la roca de su entorno.
que usualmente era volcánica, o la que era predominante en el lago de Yohoa, la caliza. La estructura 4 es una de las más complejas del sitio, destacando la rampa de acceso cubierta de cantos rodados. Al pie exhibe un altar con un agujero para ofrendas. Probablemente esta ubicación fue un centro cívico ceremonial habitacional en el que vivió una familia importante. En este momento nos encontramos en lo que es el museo, ¿verdad?, en lo que es el sitio, y dentro de él mismo lo que podemos ver son diferentes objetos, ¿verdad?, trabajados, algunos en cerámica. Por ejemplo, en la parte de enfrente tenemos lo que es una olla policromada, ¿verdad?, donde se elaboraba lo que es la cerveza chicha, ¿verdad?, ya que la chicha pues también fue una bebida tradicional para todas las culturas precolombinas. Algo otras pues piezas, ¿verdad?, como la que tenemos en la parte a la derecha, es una pieza que fue utilizada más que todo en los actos fúnebres, y algunas eran de uso ceremonial. Otras también podemos ver a nuestras espaldas, donde yo estoy ubicado, algunas puntas de obsidiana, ¿verdad? La obsidiana pues es un vidrio volcánico que también sirvió como un producto de intercambio con otros grupos, ¿verdad? Lo que mencionaba anteriormente en la entrevista dentro del sitio, que el doctor Julián Sion encontró obsidiana que venía importada de lo que es Ixtepeque y también Pachuca, México, pero que encontró también obsidiana local de lo que es el yacimiento de La Esperanza, Intibucá, en nuestro país. Entonces, esos son también algunos de los objetos que nosotros podemos ver. También podemos ver escudillas, como llaman los arqueólogos, ¿verdad? Pero nosotros decimos un plato trabajado en cerámica, que también fue, digamos, encontrado dentro de lo que es el cuerpo de agua dentro del lago de Yohoa, y dentro de eso, pues según los análisis que se le ha hecho a la pieza, era de uso también ceremonial, más que todo al dios de la fertilidad. El surgimiento de la caldera que corresponde al lago de Yohoa probablemente es de origen volcánico, debido a que en sus márgenes se encuentran materias de origen ígneo. Cuenta con una superficie de 89 kilómetros cuadrados, por lo que es considerada la mayor reserva de agua dulce en el país. Desde 1934, con el encuentro, hallazgo, reportes que le hicieron a Doreen Stone y toda esa gran cantidad de arqueólogos, de científicos que han venido a este sitio ecoarqueológico Los Naranjos, pues gran parte de esa información se debe al trabajo de estos científicos. Pero también, lastimosamente, hay una depredación, hay constantes robos en estos sitios cuando son abandonados o cuando no son reconocidos como sitios de patrimonio cultural o arqueológico. En este caso, estamos en una de las estructuras que se usa un término que se conoce como la huaca. Los que practican la huaca son llamados los huaqueros, son los que se dedican a saquear, a profanar, ya sea sitios arqueológicos, ya sea pirámides, ya sea criptas, y lastimosamente todo eso encontrado es vendido a coleccionistas privados y perdemos gran parte de esa información. La huaca es sinónimo de tesoro. Esta palabra ha sido utilizada para designar los entierros prehispánicos y sus contenidos, generalmente de cerámica. Los huaqueros son excavadores clandestinos que tuvieron gran actividad en el pasado cercano, buscando en los montículos artefactos de oro. Los Naranjos es el sitio arqueológico más importante del país y uno de los más antiguos.
fue declarada zona arqueológica mediante decreto 138/97, publicado en la Gaceta 28.402, de fecha 1 de noviembre de 1997. Hablando ya dentro de lo que es la gran biodiversidad con que cuenta el lago de Yohoa, digamos en un 10.6% en lo que es la flora, donde se han registrado más de 802 especies de plantas diferentes, una gran biodiversidad, pero también eso nos permite que se convierta en el hábitat perfecto para lo que es el avifauna. También nosotros somos muy ricos en aves. En Honduras son más de 700 especies de aves, ¿verdad? Entre nativas y migratorias. Aproximadamente unas 200 son migratorias, las demás son residentes. Y esa es una de las riquezas también que contamos dentro de lo que es la cuenca del lago de Yohoa. Más de un 55% de lo que es el avifauna se encuentra en lo que es este ecosistema de gran importancia. También, aparte de eso, también tenemos diferentes tipos de bosques, que también eso permite que se convierta en un paraíso para las aves. Dentro de lo que es los humedales, también fueron declarados humedales Ramsar, que también son áreas especiales donde las aves migratorias o que transitan de región a región, también les sirve como un paraje. 800 especies de plantas y 407 especies de aves, aproximadamente un 55% de las aves de Honduras se pueden encontrar en el Parque Ecoarqueológico de Los Naranjos. Ya ampliando un poquito sobre lo que es las aves, aparte de ser un atractivo turístico, ya sea por su plumaje, por sus hermosos cantos, que a veces pues yo lo describo como tener un amanecer en la cuenca del lago de Yohoa y escuchar esa hermosa alarma a través de un canto del ave en un amanecer. Dentro de eso, ampliando un poco el papel ecológico que juegan las aves dentro del ecosistema, también es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque también ellas son dispersadoras de semillas en los ecosistemas, controladores de plagas, y eso también mantiene un equilibrio ecológico dentro de los ecosistemas, ya sean terrestres o acuáticos. Dentro del parque en sí, hemos mantenido un registro de 261 especies de aves, entre nativas y migratorias, a través de la Asociación de Ornitología de Honduras, pero ahora pues se llama Aves de Honduras, la organización, que ya pues también forma parte de muchos ornitólogos en Honduras y muchos colaboradores, donde se han formado diferentes clubes de observación de aves, e incluso en la cuenca del lago de Yohoa nosotros contamos con un club de observación de aves que se llama Clorofonia, y donde nosotros de repente también hacemos monitoreos de aves que juegan un papel turístico, podríamos decir, dentro de los humedales, como lo mencionaba anteriormente en la gira que hicimos de lo que es el gavilán caracolero. Esta es la evidencia de los primeros hondureños, de los primeros pobladores lencas, que pues tienen mucha relación con nosotros los hondureños. En ese afán de buscar oro, de buscar plata, han hecho esta destrucción, este saqueo de muchos sitios arqueológicos, como el caso también de Los Naranjos en el pasado. Hoy día pues está protegido por las leyes de patrimonio cultural, por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, pero hay que hacer conciencia de que hay que preservarlos, hay que mantenerlos. Somos los primeros responsables en hacerlo. Esto es parte de nuestros ancestros, los que aquí vivieron, los que aquí habitaron, los que nos enseñaron y por lo que somos nosotros en la actualidad. Cabe destacar que todo lo que se ha encontrado entre huesos humanos, entre jade, obsidiana, eso son esas fuentes históricas que nos cuentan la historia de quiénes vivieron acá, qué hicieron, por qué se establecieron en esta zona, la importancia que tiene en este caso el lago de Yohoa, que es la fuente de agua dulce más grande en todo Honduras, y para ello fue fundamental. Es decir, que los grupos que habitaban acá, estos primeros pobladores, tenían el control del agua
dulce es en lo que es el lago de Yohoa. Entonces era un lugar muy, pero muy importante que adquirió importancia durante más de 2500 años. Es bien fácil poder tener acceso a nuestro sitio arqueológico Los Naranjos, de las dos ciudades más importantes en nuestro país, como lo es San Pedro Sula, aproximadamente 75 kilómetros, y lo que es la capital Tegucigalpa, a 180 kilómetros. Es bastante accesible, pues la carretera pues también está en muy buenas condiciones. Y los precios también son accesibles para visitar este sitio. Hondureños, 40 lempiras, niños y tercera edad, 20 lempiras. El estudiante paga 25 lempiras y el extranjero paga $6. Dentro de eso ya, pues es bien importante enviarle un mensaje de que el Parque Ecoarqueológico Los Naranjos, aparte de que fue creado para trabajar en lo que es la conservación o protección del patrimonio cultural de la nación, que pertenece a todos los hondureños y que es un compromiso cuidarlo y protegerlo, también cada visita, eso ayuda o es un aporte, digamos, para fortalecer la parte económica y poder seguir trabajando en la conservación de estos sitios de tan importancia que tenemos en Honduras. Por eso somos los primeros responsables en preservar, en mantener y proteger estos sitios arqueológicos y sitios históricos de Honduras. Por lo tanto, como se dice comúnmente, no hay que tomar más que fotografías, no hay que dejar más que la huella. Es decir, somos los primeros en proteger y mantener cada uno de estos lugares para que podamos contar la historia a nuestras nuevas generaciones. Es un motivo de mucho orgullo poder conocer esa historia de nuestros ancestros, porque si conocemos el pasado, pues podemos entender y comprender el presente y sabemos hacia dónde vamos al futuro.